papelera CMPC acordó con el Cernac indemnizar con 150 millones de dólares a los 12 millones de chilenos afectados por la colusión del papel confort. La empresa, además, estipuló con Conadecus y Odecus, las dos organizaciones que defendieron a los consumidores, que de los 150 millones de dólares no se tocaría un peso por concepto de gastos asociados al juicio, sino que estos se pagarían con un monto adicional del 2% de los 150 millones. Este 2% aproximadamente son 2.800 millones de pesos, 2.275 millones fueron para Conadecus y 520 millones para Odecus. Estos montos corresponden a los gastos en los que incurrieron ambas organizaciones para llevar adelante el juicio, como el pago de estudios de abogados especializados, informes y la mantención de estas asociaciones que tienen un bajo financiamiento por parte del Estado. Hola, ¿qué tal? Junto a Daniela Forero les damos la bienvenida a esta nueva edición de En Palabras Simples. Tal como lo veíamos en nuestro material introductorio, estaremos hablando sobre ese tema junto a Andrés Parra, abogado asociado de Conadecus. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo te va, Andrés? Muy bien, gracias. Comenzar con esta información, algo polémica para algunos sectores, sobre los montos que había en torno a este juicio de la colusión del papel confort, donde Conadecus habría recibido, después de esta negociación, 2.200 millones de pesos, algo que fue como criticado, visto de mala manera por algunos grupos. ¿A qué corresponden estos dineros primero, Andrés? Los dineros corresponden, como en todo juicio, a costas que se dividen en los gastos que se han incurrido o que todavía faltan por realizar, porque todavía hay muchas cosas que se deben realizar en este proceso. Pero fundamentalmente es eso. Ahora, la cantidad, en realidad, en vez de hacer crítica, creo que debiera avergonzar a nuestro país, al ejercicio de la profesión, porque en Estados Unidos, por este mismo tipo de juicio, tomado en las mismas condiciones que los tomó Conadecus, los abogados cobran el 60% de lo que se obtiene. O sea, aquí, de la plata que se acordó indemnizar, no se pagó, no se descontó un peso para el pago de las costas, ni uno, sino que fue una negociación paralela con la empresa y que corresponde a apenas un 2%. Entonces, realmente es vergonzoso pensar que en otros países las asociaciones de consumidores para demandar colectivamente reciben financiamiento. Aquí, cero financiamiento. En otros países, por ejemplo, las multas que se sacan, aquí van a beneficio fiscal, allá son a beneficio de las asociaciones de consumidores, en nuestros vecinos, o sea, ni siquiera hay que ir muy lejos. Como decía, en Estados Unidos y en otras partes, en 40, 50. ¿Por qué cobran tanto? Porque ellos asumen la defensa con todos los gastos. Y aquí hay que hacer estudios, hay que hacer peritajes, hay que hacer una serie de financiamientos extras que no, en definitiva, solo los puede pagar el que está haciendo el juicio. Después no hay cómo recuperarlo, aunque yo lo haya hecho. Si yo encargo un informe jurídico, no se lo voy a cobrar a la otra persona aunque le gane, porque fue mi problema. Yo quise aportar esa prueba, pero fue fundamental para ganar y tengo que financiarla. Con esos criterios les permite la barra en Estados Unidos, que son muy estrictos en el cobro de los honorarios, cobrar más del 50, 60 o 70% de lo que se obtiene, Acá, Conadecus hizo exactamente lo mismo. De su bolsillo ha financiado el juicio completo y los abogados hemos ido, entre comillas, a las resultas. Durante todos estos años de tramitación, ninguno de los abogados que ha participado ha recibido un peso y se condena apenas el 2%. Si nosotros lo pensamos en nuestro derecho, o sea, en nuestra plaza, un abogado laboralista le pide al trabajador de lo que él obtiene el 30%. El 30%. Los bancos, por hacer cobranzas, le piden además, adicionalmente al deudor, el 10% de las costas del juicio. A eso justamente nos gustaría llegar. Sí. ¿Cómo se financia Conadecus finalmente día a día? En el financiamiento del día a día, porque Conadecus es la única organización que tiene personal contratado, ahora va a contratar otra, pero tiene una abogada que lleva muchos años trabajando allí, que no lleva juicio, obviamente, pero que atiende las consultas telefónicas. O sea, si alguien llama a Conadecus no lo atiende una secretaria, Lo atiende un lo atiende un abogado.
Entonces hay secretarias, hay periodistas, hay abogados contratados. Y aparte, para los juicios, contratan estudios jurídicos especializados. Entonces, nuestro estudio es el que tal vez más demandas ha presentado. Presentó la primera demanda en el país, o sea, experiencia tenemos. Así que, pero si no se obtenía nada, Conadecus no nos debía nada, porque íbamos a las resultas. Entonces, si se obtiene apenas un 2%, independiente del monto, porque la gente confunde y dice, es que cada persona recibió apenas 7.000 pesos. Es que ese no es el punto. Porque uno tiene un cliente que puede estar representado, una parte que puede estar representada por una o muchas personas, lo dice el propio código. Cada parte puede ser una o muchas personas. Nosotros representamos una parte, consumidores, que podían haber sido 1.000, 1.000.000, fueron más de 12. Pero eso es otro tema. Es el concepto el que nosotros tenemos que rescatar. Un cliente que no pagó un peso porque a nadie se le descontó un peso de lo que recibió. Y si hubiese sido 1, 2, 1.000 personas, hubiesen recibido muchos millones. Entonces ahí nos habrían dicho al revés, pero ¿cómo cobraron tan poco? Bueno. Entonces esta cosa son interpretaciones, pero malas interpretaciones. Claro, y a lo mejor hasta uno puede pensar malintencionada en muchas ocasiones, pero en definitiva el carácter de social a veces o sin fines de lucro no se tiene que desentender del pago de la profesión, obviamente, lo que pasa es del trabajo. Es que son cosas distintas, porque cuando uno dice sin fines de lucro, claro, es porque los socios no están recibiendo utilidades de las cosas que genera la empresa. Los directores no cobran un peso. Entonces, aquí no ha habido un peso de lucro. Se ha financiado el trabajo profesional, nada más. Todos los años, Conadecus y todas las organizaciones de consumidores tienen que enviar sus balances auditados al Ministerio de Economía. Jamás un reparo. Jamás, porque nunca los socios han cobrado, este año, qué sé yo, quedaron 50, 20, 10 millones, repartámoslo. Jamás, eso es impensado. Los directores no cobran de repente hacen unos gastos para locomoción, para ir a las reuniones, pero nada más, no se les paga un sueldo, nada, y hacen un tremendo trabajo dedicado gratis. A eso justamente me gustaría llegar. ¿Cómo rinden cuenta? Usted mencionaba anteriormente al Ministerio de Economía. ¿Cuál es el proceso que siguen? Yo no lo hago, porque como he dicho, yo soy asociado, totalmente externo, pero sé que como cualquier corporación, las cooperativas, todas las corporaciones, tienen que hacer sus balances, auditarlos, y se envía toda esa información al Ministerio de Economía, el que la revisa. O sea, no es una cosa solamente que la toman y la archivan, la revisan, y si tuviesen dudas, por ejemplo, de pagos a directores o repartir plata a los socios, obviamente que alguien habría dicho, un momentito, esto ya es lucro, porque alguien se está beneficiando. Conadecus no se ha beneficiado en un peso de todo esto, en uno, porque no lo recibe para sus asociados, lo recibe para su trabajo, para pagar justamente la infraestructura que se maneja. Y hablando en ese mismo término, Andrés, bueno, se exigen cosas, me imagino que se envían informes al ministerio, qué sé yo, así también como se exigen cosas, ¿se dan otras? ¿Hay algún beneficio para una organización que vele por los derechos de los consumidores o el gobierno simplemente se queda con el organismo creado para ello, que es el CERNAC? A ver, paralelo a eso, de la posibilidad de obtener costas en los juicios, que es totalmente legal, o sea... es como que un trabajador cobre su salario por su trabajo. Claro, el Consejo de Defensa del Estado, sin tener fin de lucro, cobra sus costas. Y buenas costas, o sea, 10%, en fin, no se hace ningún problema. El Consejo de Defensa del Estado. La Corporación de Asistencia Judicial, sin fines de lucro, no le cobra a las personas, pero cobra el 10% de lo que se obtenga. No les cobra por tramitar. Entonces no es un tema aislado que recién haya aparecido. Aquí, lamentablemente, en mi concepto, esto es un problema político, porque de lo que se trata es de disminuir la capacidad de las corporaciones para defender a los consumidores por parte de las empresas. En realidad, ese es el fondo del tema, que no tengan recursos. La cantidad de recursos que se asignan para proyectos que son fundamentalmente, que es otra fuente de financiamiento que tiene Conadecus, que está asignado en la ley, pero es muy poca plata, son unos pocos millones para repartir entre todas las asociaciones de consumidores, de modo tal que uno en el año puede optar a 10, 15, con suerte 20 millones de pesos para financiar cursos que se hacen en todo Chile. Entonces hay que pagarle a la persona que va
alojamiento, el viaje, la comida, un viático, en fin. Y queda, nadie dice, y con lo que sobre entonces ganamos tanta utilidad. Es que no, porque van los funcionarios, los que reciben un sueldo permanente. Ahora, entonces no se les paga aparte por esas cosas. ¿Y hubiese cambiado el panorama si es que hubiese habido arbitraje o no? Es que el árbitro no se habría hecho ningún problema y él hubiese cobrado el 10%, que es lo que normalmente cobra un árbitro. Sí, por eso es absurdo pensar que el problema es el cobro de un 2% de un monto que no pagó nadie, lo pagó la empresa, o sea, ni uno de los beneficiados, lo que no se da en ninguna parte. Un detalle que a lo mejor es un poco feo decirlo, pero el abogado que se las daba de defensor de los mapuches tenía pactado en los mandatos que nos presentó para decir que él los representaba, el 30%. Y nadie ha dicho nada. Y él tenía ahora derecho a cobrarles, a sacarles de lo que obtuvieron, de los 7.000 pesos, el 30%. Eso dice el mandato. ¿Quién ha dicho algo? Entonces, ¿por qué se ataca a las organizaciones de consumidores? ¿Quién las ataca? ¿Quién tiene interés en que desaparezcan? Las empresas. ¿Por qué? Del mismo modo que se estaba modificando la ley y la modificación era tan mala que afortunadamente se corrigió en algunos aspectos, pero respecto a las asociaciones de consumidores decía que si CERNAC iniciaba un proceso de mediación, se suspende cualquier posibilidad de demandar por 6 meses, renovable por otros 6. Eso es tener estancado un juicio Totalmente, un año, o sea, nunca más se va a poder demandar una empresa, porque lo único que tienen que hacer es ir a decirle a CERNAC, iniciemos un proceso de mediación, y se acabó la demanda, se paraliza. Le damos las gracias a Andrés Parra por acompañarnos el día de hoy y también a todos ustedes que nos sintonizan en el canal del Poder Judicial. Daniela Forero les hará una invitación a nuestra página web. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos nuevamente acá en nuestro programa En Palabras Simples, acá en el Palacio de Tribunales de Justicia. Y a ustedes, como siempre, los dejo totalmente invitados que nos sintonicen nuestros programas, notas que hacemos para ustedes en www.poderjudicialtv.cl. Nos vemos.